Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldo Torres. Voy a compartir un tutorial acerca del pasado simple en inglés y voy a mostrar algunas cosas que son súper importantes para poder entender este tiempo. Voy a compartir primero un video y que es extraordinariamente bueno acerca de lo que es el pasado simple. I woke up at 7 yesterday morning. I got up at 6:30. Bueno, este video explica
historia de las actividades de una familia, lo que pasó en ese hogar, las cosas que ellos hacían. Y por supuesto, estamos utilizando el pasado simple. Vamos a ver ahora algunas cosas que son importantes en cuanto al pasado simple, cómo lo formamos y también, bueno, básicamente estructura gramatical. Y vamos a ir explicando todo ello. Vamos después de ello mostrar un listado de verbos que están en presente simple, luego el pasado y luego el trabajo es poder escribir los significados. Y finalmente vamos a explicar una guía de trabajo que se relaciona utilizando todos estos aprendizajes. Ya, vamos a ir, vamos a ir a compartir pantalla nuevamente y vamos a eh, explicar en qué consiste el pasado simple. Eh, si podemos ver en pantalla, aparece el pasado simple. Yo lo explico de una manera que está acá en la pizarra. Vamos a explicar a grandes rasgos, general terms. Por un lado están los verbos y por otro lado están los adverbios. Y dentro de los verbos tenemos, como lo explicó el video, algunos verbos son irregulares y otros verbos son regulares. El regular implica que hay un cambio desde el presente al pasado. Ejemplo, está el verbo go. Estos son algunos, son 7 verbos que estoy explicando solamente. Go queda went, el verbo eat queda ate, drink queda drank, think, letra E, queda thought, come queda came, be queda was y were. Más adelante voy a explicar en cuanto al verbo to be, cuando lleva was, cuando lleva were. Un pequeño adelanto es todo, el was es todo aquello con un solo sujeto, cuando yo hablo de él o de ella o de María o de yo. Y el were cuando son varios sujetos, cuando, por ejemplo, they, we, children, people, you, en términos de que son ustedes, ¿ya? Eso es básicamente un pequeño resumen en cuanto y adelanto en cuanto al verbo to be, el pasado simple. Los verbos regulares, básicamente nosotros al verbo le agregamos ed, como aparece aquí en pantalla, ¿ya? Le agregamos ed al verbo y queda en pasado simple. Y en algunos casos, como el verbo arrive, el verbo love, el verbo like, que aparecen en pantalla, se le agrega solamente que terminan en e, se le agrega una d. Ejemplo, arrive, arrived, y los otros verbos se les va agregando ed. Visit, visited, like, liked, want, wanted, love, loved, play, played, watch, watched. Estos son algunos verbos regulares. Hay un listado enorme que después vamos a ver. Y por otro lado, explicando los adverbios de tiempo, en este sentido de tiempo pasado, nos ayudan a entender una oración o también explicar un acontecimiento que ya sucedió, utilizando el pasado simple. Ejemplo, yesterday. Yesterday significa ayer. Last night significa anoche, indica tiempo. Si estamos hablando hoy en día, 2022, y decimos 1985, también es pasado. Cuando estamos escribiendo una historia o estamos explicando una historia de algo que pasó, también podemos utilizar el then
y luego sucedió esto, y luego, o más tarde, then. A few years ago. A few years ago significa unos años atrás, ¿ya? Eh, y después la letra F, todo lo que implique last, significa último, implica pasado. Ejemplo, last month, el mes pasado, ya, vamos a agrandar un poquito la pizarra, el mes pasado, last year, el año pasado, y later, eh, más tarde, ¿ya? Esto también implica pasado. Estamos explicando una situación. Uh, she did this and this and this. Later, she went home, etcétera. Hay muchos otros más ejemplos. Y de acuerdo con los dibujos que tenemos acá en pizarra, vamos a ir explicando el pasado simple en sus tres formas: affirmative, negative, interrogative. La forma afirmativa dice Charlie Brown walked to school yesterday morning. Es decir, Charlie Brown caminó al colegio ayer en la mañana. La forma negativa es he didn't ride a motorbike. Él no condujo una moto, como aparece en la imagen. La forma interrogativa podría ser una pregunta. Where did Charlie go yesterday morning? Podrían haber otros más. Por ejemplo, what did he do? Why did he go walking? Etcétera. Si nosotros nos fijamos en el pasado simple, en la forma negativa, utilizamos el didn't y el verbo va este auxiliar negativo indica que está en pasado y el verbo está en presente. Where did Charlie go yesterday? Tenemos el WH question, el auxiliar did, el sujeto y el verbo que está en presente, y después viene el complemento. El otro ejemplo, affirmative, tenemos they ate pizza yesterday. De la forma negativa, they didn't eat soup. Ellos no comieron sopa. What did they eat? Podría ser una pregunta. La letra G vamos a ir haciendo estos ejercicios explicando la forma afirmativa. Con la gran mayoría de los verbos no estamos utilizando el can, no estamos utilizando el verbo to be, no estamos utilizando may, que tienen otra forma de explicarlo. La forma afirmativa podría ser they celebrated. Yeah. Championship, supongamos. Championship. Un campeonato, supongamos. La forma negativa, they didn't lose. Ellos no perdieron. Podría ser algo el campeonato. Y una pregunta podría ser what did vamos a hacer otra pregunta. Why did they celebrate? Es decir, ¿por qué ellos celebraron? Podría ser una pregunta. Si ustedes se fijan bien, viene el why, el WH, el auxiliar negativo, did, y el verbo viene en tiempo presente. Vamos a hacer oraciones. Pueden entenderse muchas acciones de acuerdo con una, con una, con una imagen. Ejemplo,
She talked with Charlie Brown. Okay. She didn't call him. Supongamos, no le llamó a él. Una pregunta podría ser, what did they talk about? Podría ser una pregunta. ¿De qué ellos conversaron? La forma afirmativa de esta oración que está acá, vamos a correr un poquito esto. Vamos a trabajar con esta imagen que se ve un poquito. Y dice, por ejemplo, they had dinner yesterday, supongamos. They had dinner yesterday. Podríamos decir de que Charlie didn't eat. El Charlie no comió. Why did they have dinner? Podría ser una pregunta, pueden haber muchas más. ¿Ya? Esta otra imagen aparece Charlie Brown y Lucy. Y podríamos decir, they played baseball. Podría ser. ¿Cómo podríamos escribir? Ellos no jugaron básquet. They didn't play basketball. Y una pregunta, oye, ¿qué jugaron ellos? What did they play? ¿Qué jugaron ellos? Ya, allí tenemos entonces el pasado simple en sus tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo. Si ustedes se fijan, aquí en la forma afirmativa va en pasado simple el verbo. En esta otra oración negativa aparece el auxiliar que te indica que está en pasado simple. Y este también es un auxiliar que te indica que está en pasado. Esta otra oración, como termina en ed, te indica que está en pasado. Vamos a explicar ahora el verbo to be, y que yo les adelantaba un poquito el trabajo la información. El verbo to be en pasado simple está aquí. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. En pasado simple, todos los sujetos, por ejemplo, I was sería yo era un buen estudiante, o yo fui scout, o yo estaba en 1986 en Temuco, etcétera, o yo estuve en Temuco en 1986, etcétera. Pueden
porque es el verbo to be que significa ser, estar. Entonces, pasado quedaría así. Y luego vemos you were, es decir, tú o ustedes eran. He was, él era o estaba. She was, ella era o estaba. It was, él o ella era o estaba. El it se utiliza para un objeto o un animal. We were, nosotros éramos, o, o nosotros fuimos o estuvimos, del verbo ser, estar. You were, ustedes, y they were, ellos o ellas eran o estaban. La forma interrogativa está acá. Primero va el verbo to be, como lo ven acá, ya, y va primero y después va el sujeto y después va el complemento, el resto de la oración. Ejemplo, was I here last night, or was he last, or was Mary, or was it, or was she here last night? Un ejemplo. Y el where, por supuesto, viene primero, después el sujeto y después el complemento, la idea que sigue. Por ejemplo, were my friends in Mexico last year? Or were they in Mexico the last year? Or were you in Mexico last year? La forma interrogativa. La forma negativa aparece acá. Todo esto sujeto, I, he, goes, un nombre de una persona, o she, o it, was not, que es lo mismo que escribir wasn't, una forma abreviada. Here, the last night. O they, you, we, or my friends, or people weren't. Podemos completarlo aquí, here. Were in the mountains. The last winter. Es decir, no estuvieron, o tú, o ustedes, o ellos, no estuvieron en las montañas el invierno pasado. Luego de esto vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a explicarlo acá. Using to be, usando el verbo to be. Ya, eso es importante que lo podamos entender. Ejemplo. He was a good cook. Podría ser una alternativa. He was a good cook. Voy a dar algunos minutos para que podamos formular oraciones utilizando el verbo to be de acuerdo con estas imágenes. Estas imágenes pueden ser de diversa interpretación. ¿Ya? Vamos a dar 10 minutos, yo creo, sería suficiente. En este dibujo aparece un hombre anciano, digamos, que va conduciendo un taxi cab. Y ellos están cantando en un coro y él está cantando y tocando una guitarra. 10 minutos y luego lo continuamos.
Ok, vamos a ver este ejercicio. Una idea podría ser, he was a careful driver. Eh, o puede ser otra oración. When he was old, he drove a car. Podría ser una idea. Las personas que cantan podría ser they were excellent singers. Ejemplo. Podría ser in 1990 he was in a concert. Podría ser después he sang beautiful songs, utilizando el verbo to be y también otro verbo. Si ustedes pueden ver, el verbo acá aparece en pasado simple y el verbo to be también. Pueden haber muchas otros ejemplos de verbos. Ahí está el repaso. Sujeto was y were, sujeto singular, es decir, yo, ella, él o ella, was, y todos los sujetos plurales, por ejemplo, you, they, we, my friends, children, people, were. La forma interrogativa va el was o el were primero, después el sujeto y después el complemento. La forma negativa, si son un solo sujeto, was not o wasn't. Y si son plurales los sujetos o son varias personas, weren't o were not. Were, aquí lo vamos a arreglar, perdón. Were not o weren't in the mountain the last winter. Eso es con respecto a la estructura del verbo to be y que está en pasado simple. Vamos a explicar otra parte, pero muy, 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 muy importante, que la tenemos acá en Excel. Ejemplo, tenemos un listado de verbos. Acá están todos los verbos en presente, está en blanco. El pasado simple está en verdecito acá, en esta columna. Y eh, vamos a cambiarle un poquito el tono para poder distinguirlo. Eh, Acá lo vamos a poner de un verde claro y acá el meaning lo vamos a cambiar a un... eh, vamos a cambiar a un verdecito así. ¿Ya? Y el blanco es presente simple. Ahora, la idea es de poder escribir el meaning, el significado. Ejemplo, go, went. Eso va a ser un trabajo.
para que puedan realizarlo. Y acá aparece todo el listado de verbos, o sea, un listado con 85, perdón, verbos en inglés. ¿Ya? Eh, y la idea es de poder ir escribiendo identificar el verbo pasado y escribir el significado. Acá están los verbos en pasado simple. Vamos a agrandarlo un poquito más. Become, became, supongamos, y ustedes tienen que poner el significado. Llegar a ser o llegar a estar. Become. She became a nurse. Así, no sé. Begin, comenzar, break, quebrar, bring, traer, build, construir, buy, comprar, catch. En otro tutorial yo escribí los significados de todos estos verbos y acá están los verbos en pasado. Están todos mezclados. Por ejemplo, aquí tenemos un regular y acá tenemos un irregular. Recordemos, un verbo regular significa que, como el verbo study, que yo le agrego ed y queda en pasado. Un verbo irregular, un verbo irregular, por ejemplo, el verbo win, ganar, el pasado es won, es decir, cambia. El verbo write, pasado es wrote. Y así hay un montón. El verbo meet, que significa conocer o encontrarse, reunirse, ¿ya? El pasado es met, ¿ya? Y así sucesivamente. Hay muchos verbos. Say, decir, ser, el pasado simple. Y significa decir. Sell, soul es el pasado. Y así sucesivamente. Hay significados que se repiten, por ejemplo, sinónimos. Por ejemplo, start significa comenzar y begin también significa comenzar. ¿Ya? La idea es de poder identificar estos verbos y hacer el trabajo de poder escribir el pasado simple, el significado, como allí aparece. Fall, por ejemplo, caer. Find significa encontrar. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Ya? Y hay un montón de otros verbos más. Lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner que vamos a guardar. Ya. Y vamos a explicar finalmente el worksheet, que es una guía de trabajo, la cual la tengo acá para desarrollar. ¿Ya? Aquí está la guía de trabajo. Me imagino que la pueden ya ver en pantalla. Y consiste en lo siguiente. La número 1 dice, read the questions and write your answer using simple past tense. Es decir, lee las preguntas y responde usando pasado simple en inglés. Vamos a trabajar la comprensión lectora y vamos a ir trabajando la forma comunicativa, en el cual nosotros podemos identificar los significados de las oraciones. What time did you wake up today? Por ejemplo, yo me desperté. ¿A qué hora te despertaste hoy?
Y la respuesta viene en pasado. Yo desperté a las 7. I woke up at 7. Y luego seguimos con la siguiente. What did you eat for breakfast? Y yo respondo después en pasado simple. Esto es personal. Número 2, romano. Dice complete usando pasado simple. Complete using simple past tense. Supongamos I y aparece entre paréntesis el verbo buy some music. Y sería I bought some music. Ese verbo que está en presente lo pongo en pasado, como aparece en el ejemplo. Y luego lo siguiente, she, del verbo take a shower in the morning, they, del verbo do exercises, fast, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que manejar los verbos en pasado simple. Aquí es un poquito, la número 3 romano, es necesario cambiar la oración a pasado simple en la forma negativa. Change to negative form, cambie a la forma negativa. Ejemplo, he drove an old car. Y la forma negativa sería he didn't drive an old car. Si ustedes ven bien la pizarra, el verbo, el auxiliar está en forma negativa, en pasado, didn't o did not, y el verbo queda en presente, drive en este caso. Hay que manejar los verbos en presente y en pasado para poder ir haciendo estas oraciones. Sarah got a good haircut. They read a book. They danced rock and roll in a party. They swam and played in the swimming pool. Mary had a job. She looked great. ¿Ya? Esas son las oraciones. Y la número 4, romano, dice, Mary write in English about what they didn't do and did. Escribe en inglés lo que ellos no hicieron e hicieron. Y aquí está el ejemplo. Letra A, aparece una persona que está cantando y está tocando en un concierto. Dice, Mario didn't sing in a concert. ¿Ya? Mario no cantó en un concierto. He cooked the lunch, supongamos. Eso sería una oración. Siempre la imagen de la izquierda está en forma negativa y la imagen de la derecha en forma afirmativa en pasado simple. ¿Ya? La letra B es have a haircut, un corte de pelo, make up, maquillarse, look at the mirror, muy bien, massage, ¿ya? Work, letra D, como ella está trabajando ahí, en vez de trabajar ella go dancing. Make a phone call, y acá see a film. Otra, buy, y en vez de eso, sell. ¿Ya? Es 0,1 punto por cada ejercicio, bueno, y total son 25 puntos y 3 personas. En este caso, la sección 1, entrega presencial el 28 de noviembre del 2022. Esta es un tutorial para poder entender esta guía que viene para un pasado simple. ¿Ya? Es un trabajo muy importante que se puede hacer. Vamos a explicarlo de nuevo. La número 1 es responder estas preguntas usando pasado simple. La número 2 es el verbo este que está entre paréntesis. Hay que cambiarlo a pasado simple. La número 3 cambia la forma negativa.
están dadas las oraciones allí. Y la número 4 es escribir las oraciones. La primera, la que está a la izquierda, está en forma negativa y la segunda en forma positiva en pasado simple. La primera, la letra B, por ejemplo, es have a haircut, y al lado makeup. Letra C, look at the mirror, y es massage. Work, en vez de trabajar, ella se fue a bailar, go dancing. Letra E, en vez de llamar, se puso a ver una película. Y la letra F, en vez de comprar, buy, se puso a vender, o vendió, no sé, una casa o algo. Eso es básicamente el trabajo que es necesario hacer ahora. Y este tutorial es para ello, para poder entender la, eh, la, la guía. Y es equivalente a una clase. Acá aparece un verbo que yo lo hice en Paint, buy y sell. Y se puede hacer, por ejemplo, si lo hicieran en forma oral, she or he didn't buy anything. He sold a house, or he sold some products, etc. Una forma de poder hacerlo. Me gusta trabajar el pene, muy, muy bueno. Básicamente ese es el trabajo y este es equivalente, este tutorial es equivalente a una clase. Muchas gracias por contactar, por escucharnos, por ver este tutorial. Espero que les pueda servir para poder entender el pasado simple. Vamos a hacer un resumen. El pasado simple, le explicamos la estructura, le explicamos un video de lo que hizo una persona en todo un día. Y el pasado simple lo explicamos en sus tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo. Lo explicamos con los verbos en general y también lo explicamos con el verbo to be. Explicamos los verbos regulares, por ejemplo. ¿Cómo formamos el verbo regular? Cuando está en presente, un verbo regular, al cambiar la oración al pasado, le agregamos ed. Si el verbo termina en le agregamos solamente una D. Por ejemplo, el verbo like le agregamos una D nomás. He likes the banana milk. No, he likes Coca-Cola. No sé. Cambia completamente. Y los verbos irregulares, ojo, eso es un gran cambio. Es el verbo, supongamos, el presente es el verbo see, S-E-E, el pasado es saw, S-A-W. El verbo buy, ejemplo, B-U-Y, cambia a bought, B-O-U-G-H-T. Cambia el verbo. Es necesario hacer esta lista para poder, el listado de verbos, para poder comprender en qué consiste. Eso ha sido todo por hoy día. Muchas gracias. Ha sido un placer el poder explicarles lo que yo sé, inglés, lo que yo manejo. Espero que haya sido un poco interactivo y pueda ser de gran ayuda y aprendizaje para ustedes. Eso es todo. Eso es todo por hoy día. Thanks so much for paying attention to this class. It's been a great tutorial. Es necesario preparar este material para poder entender lo que
que corresponde a lo que es el pasado simple. Viene el trabajo que puedan realizar y cuando se hace un trabajo se aprende, porque es learning by doing, ¿ya? Learning by doing. Lo hicimos de una forma didáctica y de una forma simple. El pasado simple es bastante complejo y hay muchas otras cosas más que podemos agregar. Por ejemplo, el verbo can, que, que es un modal, el verbo poder, digamos, o saber, eh, cambia en pasado. No es can, es could, por ejemplo. He can run for he can run for 20 minutes. Y podríamos ponerlo en pasado, he could run for 1 hour or more. ¿Entiende? Él puede ahora y él podía correr más en el pasado. Y así hay muchos otros verbos más como eh, el mismo can puede ser be able. He was able to run for 1 hour. Now he can for 20 minutes. It's different. Eso es todo por hoy día y ha sido un grato placer el poder explicarle el pasado simple. Lo vimos en sus tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo, y explicamos el listado de verbos, explicamos el uso, eh, por supuesto vimos ejemplos y explicamos la guía de trabajo y que con esto pueden aprender un poquito más. Muchas gracias por todo. Ha sido pero un gustazo el poder compartir con ustedes. This is all for this class.